que para todos los que hayan estado en las 3 clases van a recibir un diploma de participación, que ese diploma es verificable en nuestra página. Así para que lo suban a LinkedIn y qué sé yo. No voy a tener más tiempo, hay mucho que ver, así que le doy paso al Ángel. Espero que les guste la clase y aprendan bastante. Ya. Hola a todos, buenas noches. Primeramente agradecer la participación nuevamente y vamos a empezar con la clase al tiro, que hay bastante que ver, chicos. Primeramente vamos a ver, hacer como una recapitulación de lo que vimos el lunes que diga. No sé si se acuerdan que estuvimos viendo lo que era NEX, cómo se creaba un proyecto sencillo con la arquitectura básica que nos entrega NEX. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla, chicos? Sí, se ve. Ya, Sí. perfecto. Bueno, no sé si se acuerdan que estuvimos viendo que eran los controladores, cómo se creaban a través de comandos. Estuvimos viendo las entidades, usando TypeORM, también lo que son los DTO, los módulos, cómo se registraban, los servicios, que ya sabemos que acá guardamos toda la lógica del negocio propiamente tal acá. O ven, podemos ver la lógica de crear, completar una tarea, actualizar y así conectarlo con un ORM, que también estuvimos viendo eso, que un ORM es básicamente una herramienta, una serie de herramientas que nos entrega para nosotros utilizar con el código del lenguaje, consulta la base de datos en vez de estar usando directamente MySQL. Hasta el momento de lo que vimos la semana pasada, ¿tienen alguna duda? Digo, el lunes, que vimos el lunes, ¿tienen alguna duda, algo, chicos? Aprovechen, pregunten. Pueden escribir, hablar, hasta la manito. Igual todo este código lo compartimos en el Classroom. Sí, Ángel, sí. profe Ángel. Buenas, una consulta que tengo yo. Aquí en Connect se puede ver interfase gráfica igual. Puedes imprimir vista, pero normalmente es más enfocado al backend, a hacer servicios API, servicios SOAS, por ejemplo, etcétera. Pero puedes tú imprimir vistas también. Ah, ya. Muchas gracias. Guille, ¿tú tenías una Sí, pregunta, creo? yo tengo me gustaría, se olvidó una parte donde se incorporaba la lógica de negocio. Acá, en el servicio. Como yo comenté el lunes, acá tenemos la entrada que es el controlador, y el controlador simplemente hace la gestión de recibir las peticiones y devolver las peticiones al cliente. Nada más que eso. Entonces, muchas gracias. envía la lógica del negocio al servicio. Por eso acá Ya. en el constructor lo inyectamos y en el servicio acá colocamos toda la lógica. Si tenemos que enviar a base de datos, si tenemos que hacer validaciones, hacer gestión, no sé, pues de consumir otro servicio o de consumir servicios externos, todo lo hace aquí el servicio. Por eso acá, si revisamos el serie, por ejemplo, en el actualizar, está cargando, usando un método para cargar una tarea, después valida la fecha, que no pase la fecha de vencimiento, no puede ser una fecha pasada, y valida también qué datos lo está trayendo desde el controlador. Y después hace la actualización de la base de datos y retorna. Eso es lo que hace el servicio. El servicio acá, en esta arquitectura de NES, la básica, está toda la lógica en los servicios. Genial, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Sino para pasar a la clase de hoy. Creo que no. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es hexagonal hoy, este día, esta clase, que es una de las arquitecturas limpias más utilizadas en el mercado y muy utilizada en Next. De hecho, esta arquitectura, para que tengan más o menos claro desde el inicio, es una arquitectura que es agnóstica a la tecnología que utilicemos. O sea, esto lo podríamos implementar tanto en NES, tanto en PHP, podría ser en Laravel, que es un framework de PHP, podríamos
implementarlo, no sé, en .NET, en Python, Spring, con Java, etc. Sí, la clase se está grabando para que sepan, así que va a quedar nuevamente la clase arriba para que la puedan revisar y estudiar. Como decía, la arquitectura, básicamente esta es una arquitectura que es agnóstica a la tecnología, a lo que utilicemos, así que se puede implementar tanto en Nest, Python, Spring, con Java, e incluso en el front, aunque normalmente siempre se ve más, siempre en el backend, porque en el backend normalmente siempre lo que encontramos la lógica más pesada de las aplicaciones, ya que este framework viene a solucionar ese tema, ya que, como vimos en el ejemplo del día lunes, vemos que acá toda la lógica del negocio lo estamos metiendo aquí a los servicios. Y esto es un simple ejemplo de una gestión de tareas. Entonces, imagínense una aplicación enorme, donde tengamos mucha lógica del negocio. Aquí estos servicios serían enormes. Podríamos llegar a miles de líneas de código solo por lo que la lógica del negocio la tengamos acá. Entonces es un problema tanto para testear, para después modificar a lo largo del tiempo, porque siempre una aplicación grande que nosotros trabajemos durante años o meses, siempre va a haber cambios, cosas nuevas que tenemos que ir agregando. Entonces después, con un código donde esté todo junto, es muy complicado de mantener. Entonces, ¿a dónde aquí viene Hexagonal? A dar nuestra solución, ya que la arquitectura en sí nos entrega varios paradigmas y soluciones y herramientas que nos ayudan a resolver esos temas, a cómo hacer más ordenado, a cómo gestionar la dependencia de algunas cosas, a cómo mejorar la lógica del negocio, cómo aislarla en sí, que no lo afecte los cambios al flujo o a la manera como estamos trabajando la lógica del negocio. Porque eso siempre tienen que tenerlo claro. Con esta arquitectura, siempre lo más importante es la lógica del negocio. Y de por sí, esta arquitectura tiene 3 capas que son sumamente importantes, cada una. Tenemos la de dominio, la de aplicación, infraestructura. Siempre en hexagonal vamos a ver esas 3 capas. Siempre, siempre. Como por ejemplo en el modelo vista controlador, que tenemos la capa de modelo, la capa de controlador y la capa de vista. Aquí tenemos 3 capas que sería dominio, aplicación, infraestructura. Y cada una de estas capas van envolviendo a la otra y la protegen. ¿En qué sentido? Van de esta dirección. Si ven aquí, tenemos infraestructura. Siempre la comunicación es de afuera hacia adentro. Infraestructura va a conocer aplicación y dominio, y aplicación va a conocer dominio, pero jamás va a conocer lo que está, por ejemplo, dominio va a conocer lo que está en aplicación, ni aplicación va a conocer lo que está en infraestructura. Nunca es hacia afuera, siempre hacia adentro. Es algo que siempre van a tener que tener muy claro en implementar esta arquitectura, que siempre la dependencia es de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. El dominio nunca va a saber lo que hace la capa de aplicación, ni la capa de aplicación va a conocer lo que hace infraestructura. Eso téngalo súper claro. Y aquí voy a ir desglosando estas capas, que hacen cada una. La capa del dominio, eso lo tienen que tener súper claro, chicos, que es el corazón. Acá vamos a tener toda nuestra lógica del negocio, pero sin depender de librerías, de nada. Esto es código puro. Acá no vemos base de datos, no vemos librería externa, no sé, pues de encriptar una contraseña. Acá no podemos ver nada de, por ejemplo, de generar token con librería de JWT para la seguridad, ni ver tampoco librerías que te formateen, algo que necesite formatear algún texto, algo. Acá no está de eso. Acá solamente son las reglas del negocio. ¿Y a qué me refiero con reglas del negocio? Por ejemplo, el mismo ejemplo que hablaba el día lunes sobre confirmar, por ejemplo, una orden de compra. Acá la lógica de negocio de una orden de compra sería, por ejemplo, revisar el stock. Si el stock no puede revisar que existe stock. Si no existe stock, ¿qué pasa? Tenemos que avisar al cliente que no está el stock y no se puede tomar la orden.
Entonces, esa lógica del negocio va ahí. Las validaciones, por ejemplo, de root. Por ejemplo, si un cliente necesitamos validar que el root sea válido, acaba la regla. Es siempre en el dominio, porque es una regla de negocio. No podemos permitir, por ejemplo, que un cliente nos ingrese un root inválido. Entonces, esa regla debe vivir en el dominio. Por ejemplo, regla de cálculo matemático, regla de impuesto, etcétera. Ustedes, imagínense, cualquier regla de negocio siempre está acá. Y acá viven varios elementos en el dominio. Podemos encontrar lo que son las entidades. No, la seguridad en sí, Cristóbal, los métodos de seguridad, eso no va propiamente tal acá en el dominio. Ahora, depende. Por ejemplo, si vemos un tema de seguridad que sea netamente que, no sé, alguien en una página no puede ser menor de edad para comprar, por ejemplo, una página de alcoholes, acá va la regla, por ejemplo, de que es el mayor de edad, te revisa la fecha, por ejemplo, de nacimiento. O, por ejemplo, otra regla de negocio que no puede sobrepasar cierta cantidad de ventas, pero, por ejemplo, cosas de seguridad como, no sé, pues los tokens, las cookies, los tipos de peticiones, cuántas peticiones por segundo puede hacer, eso no va acá, porque eso ya estamos hablando de la tecnología. No es regla de negocio propiamente tal. Matías, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Sí, bueno, a lo mejor yo no logré como a lo mejor captar bien la idea, pero creo que entre comillas entonces este es como nuestra especie de clase padre sobre todo, es como la que tiene como por así decirlo, la base de donde todo se plantea y ya de ahí comenzamos a escalarlo a lo siguiente. Exacto, aquí podemos tener varias clases y muchos archivos, muchas clases. Tenemos entidades, que de hecho las entidades son las clases de que nos identifican algo, algo en sí. Por ejemplo, persona. Persona pasaría a ser una entidad. ¿Por qué? Porque es algo. Podemos identificarlo como algo único dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro negocio. Entonces aquí tendría que vivir la lógica de negocio de esa persona. Que tenga, por ejemplo, edad, que tenga RUT, que su nombre cumpla ciertas reglas, la nacionalidad, todas esas cosas. Eso es lo Ya, que entiendo. vive aquí. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre lo que es el dominio en sí, el corazón de todo de la arquitectura hexagonal? Bueno, continúo entonces. Aparte de las entidades, como recién hablaba, las entidades nosotros representan algo que puede vivir de por sí solo. Persona, por ejemplo, date un ejemplo, no sé, un vehículo puede ser una clase aquí perfectamente con su propiedades, color, patente, marca, etcétera. Tenemos otra herramienta aquí, otra cosa que puede vivir aquí, que son los value objects, que son los objetos de valor. Que estos objetos de valor de por sí no pueden vivir solos, pero dentro de esta clase también vive lógica del negocio. Por ejemplo, un root es un objeto de valor. Un root no puede vivir solo, no puede vivir sin una persona, pero el root en sí tiene su propia lógica del negocio que puede ir acompañando a la entidad. Es decir, un root, por ejemplo, no sé si han escuchado de la validación módulo 11, que esa es la validación que se ocupa en Chile para validar que es un root. Esa lógica vive en ese value object llamado root y va a ir instanciado, va a ir viviendo dentro de una entidad. Entonces los value objects y las entidades van de la mano. Nos ayuda incluso a ir separando esa lógica del negocio para que la clase tenga un mejor comportamiento, como se le llama. Podamos incluso ir reutilizando esa lógica y no ir repitiendo ese código tantas veces en nuestra aplicación. Y lo ayuda eso mismo a mantener la mantenibilidad y el entendimiento al momento de crear una aplicación. Después acá tenemos lo que son los repositorios, que de ahí voy a dar un ejemplo en sí, pero los repositorios, la interfase, porque aquí vamos a trabajar mucho con las interfaces, como expliqué el otro día,
Las interfaces son contratos que nos obligan a cumplir algo. Entonces acá usamos muchas las interfaces para que después las clases de las otras capas cumplan la lógica del negocio. Porque hay que tener claro, las capas externas, aplicación, infraestructura, siempre deben respetar el dominio. El dominio les dice cuáles son las reglas que hay que cumplir. Es nuestro núcleo de todo. Por eso siempre vamos a estar utilizando interfaces. Por eso es que se le llaman, también van a escuchar mucho que la arquitectura hexagonal es la arquitectura de los puertos y adaptadores. Dividido por lo mismo, porque los puertos son las interfaces de nuestros contratos que se aseguran que los adaptadores cumplan con lo que tienen que hacer, independientemente de la tecnología que vamos a utilizar. Hasta ahora, ¿alguna otra duda, chicos? Sino para pasar a explicar la otra capa. No de momento. Ya. Acá tenemos la capa de aplicación, la capa application, que también van a verlo mucho al momento de crear con esta arquitectura, que yo siempre llamo que es la capa de orquestación, la que orquesta todo. Aquí viven nuestros casos de uso. Acá donde viven nuestras acciones, al momento, por ejemplo, de crear algo, de crear, no sé, una tarea, crear una orden, realizar un pago, acá se hace la implementación de eso. Es decir, se encarga esta capa de gestionar todo. Si hay que, por ejemplo, al momento de crear una orden, llamar el dominio, no sé, del stock, o llamar a la lógica del negocio de los productos, o si tiene que gestionar, llamar la persistencia o consulta de estos datos de otra parte a través de la interfase. Como siempre dije, interfaces siempre son, aquí siempre son por interfaces, nos llama a las clases concretas que implementan la lógica, ya que como sabemos, aplicación solamente puede depender de dominio, no nada más. Entonces acá orquesta todo eso. Orquesta si tiene que, no sé, llamar a algo externo, si tiene que llamar, validar algo, o si tiene que llamar a otra lógica del negocio que viva en dominio, todo lo gestiona acá. Y si tiene que retornar después esto mismo a otros lados, también. Y también maneja las excepciones. Dispara errores cuando el dominio dice que algo no se cumplió. Acá se realiza todo eso. ¿Me entienden aquí el concepto de lo que hace la capa de aplicación? ¿Alguna duda? Ya. No, profesor. Ya. Entonces continuemos con la capa de infraestructura. Ahí van a ver un ejemplo, vamos a hacer un pequeño código para que entiendan más o menos más claro con un ejemplo. Exacto, eso mismo, igual es como un punto de enrutamiento. La capa de aplicación es una verdadera orquestadora. Te dice para qué lado tiene que ir el flujo, o si tiene que traer otros datos de otros sitios, acá lo hace todo él. Es como, no sé, pues que recepciona todo. Dentro de esta lógica. Incluso en la capa de aplicación igual puede haber lógica. También se puede encontrar lógica acá. Y bueno, y tenemos la capa de infraestructura, que este es nuestro mundo exterior. Acá vamos a encontrar toda la tecnología. Acá donde vive nuestro Next, o en otras librerías, por ejemplo, en otros lenguajes, podría vivir Laravel, o podría vivir Spring en el caso de Java. Acá vive todo eso. Acá donde nosotros lo vamos a conectar con la base de datos, lo vamos a conectar con los controladores si estamos haciendo una API para una aplicación, o si estamos usando GraphQL, acá vive. Acá nosotros realizamos, por ejemplo, la devuelta de la salida HTTP. Si, por ejemplo, no encontramos un registro, tenemos que devolver un 404. Acá vive todo eso. Si tenemos que, por ejemplo, hacer una consulta MySQL a SQL Server, en esta capa vive todo eso. Y acá las demás capas nunca se van a enterar de con quién estás conversando. ¿Por qué? Porque las interfaces que creamos, tanto en la aplicación como en el dominio, acá se implementan. Acá se implementa el código que tienen que realizar las clases de esa interfase.
y la capa de aplicación y dominio simplemente se comunican con esas interfaces, sin saber que se están comunicando con una con MySQL o con cualquier otra base de datos o incluso un servicio externo. Exacto, encapsula la lógica. La idea es que Hexagonal nos dice que nosotros no tenemos que, nuestra lógica del negocio no tiene por qué saber que nuestra aplicación ocupa, no sé, pues, tallo ORM para comunicarse con MySQL o está o incluso comunicándose con alguien externo, por ejemplo, para hacer un pago de alguna factura, no tiene por qué saber que se está comunicando, por ejemplo, con PayPal. La lógica del negocio le interesa que se realice el pago, que se hizo bien y nada más. Y lo que tenga que hacer la lógica del negocio. ¿Les quedó claro lo que más o menos esta capa, chicos? Ya, genial. Le voy a dar un ejemplo, sí, ahora. Voy a abrir una ventanita aquí. Y vamos a usar una herramienta que se llama, que es de TypeScript, que aquí le voy a copiar el link, se lo voy a pasar por chat. Vamos al tiro, mensaje de llamada. Y pueden entrar a revisar. Y aquí en esta página tenemos aquí un botoncito y entramos. Y podemos usarlo aquí en el navegador o incluso descargarlo a nuestro PC. Y aquí nos permite trabajar con TypeScript. Hacer ejemplos aquí, escribir código y hacer cositas. Entonces aquí quiero darle un ejemplo más o menos a qué me refiero yo con la interfaz. Por ejemplo, imaginemos aquí que tenemos la capa de dominio. Aquí voy a poner capa de dominio. Entonces acá en la capa de dominio vamos a tener una clase ejemplo, por ejemplo, de una categoría de un producto. Entonces voy a crear la clase categoría ahí. Y dentro de esta categoría podemos decir que tenga nombre y descripción. Entonces, aquí en TypeScript podemos declarar las propiedades dentro del constructor para poder utilizarlo dentro de la clase. Entonces, puedes escribir un package dentro para que sea público. Y creamos name y le damos el tipo. Entonces, el name de aquí va a ser string. Y la descripción la vamos a darle que es string, pero también puede ser nulo. Entonces, escribimos nulo. Incluso podríamos acá utilizar un tipo para mejor tipar esto. Debe decirle que string null directamente acá. Podríamos, imagínense que me creé una capa útil en algún lado y me creé un Disculpe, archivito. Sí, dime. una pregunta. Disculpe que a lo mejor no había levantado la mano, pero ¿cuál es la diferencia entre un valor null y un valor undefine? El null, porque te va a decir null, es cuando tú lo utilizas, va a ser null. Pero cuando es undefined es que no sabe qué valor tiene, o sea, no tiene un valor definido. No sé si me entiendes. Sí, sí. De hecho, creo que era entonces lo que estaba pensando, porque yo pensé que era... O sea, los dos al final del día representan vacío, pero no sé si en TypeScript como tal genera un problema si es que ya te dicen Pero de directamente es repente, indefinido en o TypeScript nulo. no te da un problema, pero de repente en tiempo de compilación, cuando tú los transformas en JavaScript, te puede dar algún problema en algunos casos. Por eso yo prefiero null. De repente utilizar siempre. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, como explicaba acá, podemos hacer, para que sea mucho más legible, crear un tipo, decir type, como se escribe acá, y yo le escribo nullable, podemos poner cualquier nombre, y podemos usar un genérico. ¿Qué es un genérico? Bueno, en varias clases existe, en varios lenguajes existe, pero un genérico en sí es cuando tú te permites tipar algún tipo de dato y uno pasar el parámetro que uno quiera. Por ejemplo, string, o darle, no sé, un objeto, una clase, un tipo nativo como string, booleano, numérico, etc. ¿Vale? Para que entiendan mejor, a dar un ejemplo claro. Aquí, por ejemplo, decimos que esté y al mismo tiempo que puede ser null. ¿Ves? Aquí decimos que va a ser genérico,
va a ser genérico y al mismo tiempo que eso se representa un OR y nulo. Entonces, a lo que me refiero con el genérico, que podemos hacer esto. Property number. Digamos que esto es una propiedad number y yo quiero que esta propiedad number me permita que sea un número y un null. Entonces, yo le uso la clase que usé, logotipo, logotipo, ahí sí, le pongo que es number. Entonces, al momento de aquí de darle, le puedo dar un número, un 12, por ejemplo, o si quiero, le puedo dar un null. Y a mí se me ocurre decirle, no sé, pues, no quiero un número, un string. Dale hola mundo, ya, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? TypeScript, como es fuerte tipado, no es como JavaScript, te está quejando inmediatamente que no, pues tú me dijiste que esto es un nullable, solamente puede ser el genérico que me dijiste, que es un número y nulo. No me puedes pasar un string. Entonces yo estoy obligado, así o sí, a pasarle un número o pasar un string. ¿Me entendieron más o menos cuál es lo bonito de los genéricos? Sí, ya, perfecto. Entonces acá, debe de escribir directamente string y null. Hacemos el uso de esa. Exacto, es como darle una regla explícita a la variable, ya que como acá la idea es utilizar TypeScript y tener todo tipado, y eso nos va a ayudar mucho en la regla al momento de programar, a no tener problemas después cuando le asignamos valor a las variables a las clases, porque a la larga cuando tenemos aplicaciones muy grandes, tú no te vas a acordar de repente algo que hiciste hace 2 meses, qué tipado le diste, entonces TypeScript te ayuda con eso. No tienes que adivinar qué valores puede aceptar la variable o la clase que creaste. Entonces, acá le decimos entonces que name va a ser un string y descripción va a permitir tanto string como nulos. Ya, creamos la clase y la entidad de dominio y después, ahora imagínense que aquí mismo en la capa de dominio podemos crear una interfaz. Y aquí la interfaz siempre se declara interface y el nombre en sí de que queremos dar. En este caso va a ser una interfaz repositorio. El patrón repositorio es el patrón que nos permite realizar persistencia o consulta a una fuente de datos. Por ejemplo, puede ser fuente de datos de JSON, una base de datos relacional, no relacional como Mongo, MySQL, SQL, Server, etc. Entonces acá, ahora le digo yo que el repositorio va a tener un método save que está obligado a recibirme un objeto con el valor de esta clase. Va a ser acá. Y que me va a devolver este método un void. Esta es una de las tantas formas que podemos declarar una función. Igual le podemos quitar estos 2 puntos y igual va a funcionar. Así. También podemos hacer la declaración de la interfaz de esa manera. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? Ya definimos la regla del negocio. Tenemos claro que tenemos una clase categoría que va a tener name y descripción y una interfaz que nos va a obligar a que tiene que tener este método que nos va a permitir guardar en alguna base de datos estos valores que van a ir de esta clase. Entonces, imagínense que tenemos la capa de application o aplicación y que creamos una clase que podemos llamar create category use case. Como les digo acá se trabaja con casos de uso de la aplicación, porque nuestro caso de uso es que queremos guardar una categoría. Entonces, como les conversé, la capa de aplicación siempre va a llamar a interfaces. Muy rara vez puede ser que te va a llamar a una clase concreta, a una clase que te implemente código.
lógica. Puede ser que te llame un servicio de dominio, que sea una clase, ahí está permitido que te llame a una clase concreta, pero nunca puede llamar a algo que está en infraestructura. Entonces, como nuestra interfaz está en dominio, estamos bien. Entonces, creamos el constructor y aquí hacemos la inyección de dependencia. La inyección de dependencia se hace de esta manera. La hacemos privada porque esto solamente la vamos a utilizar dentro del caso de uso. No necesitamos que sea público, a diferencia de acá. Entonces, le creamos privado, read only, porque como no vamos a modificar lo que está dentro, solamente vamos a usarlo para que él haga dentro lo que él necesite. Usamos que quede como de lectura. Le damos nombre a la variable. Y lo tipamos. Y ahí estamos haciendo la inyección de dependencia, que es algo que siempre vamos a estar viendo en esta arquitectura. Entonces voy a crear una función dentro de la clase que nos reciba un string con el nombre, descripción, con el nullable, y le damos el string, le decimos que no va a devolver nada. De hecho, no es tan necesario, chicos, decirle aquí que devolvemos. De hecho, lo puede inferir. Pero yo por costumbre, por buenas prácticas, le digo aquí que va a devolver algo. Y en este caso, un vacío. El void acá siempre es vacío y no devuelve nada. Entonces, acá podríamos, no sé, pues, tener cierta lógica para validar esos datos, hacer hartas cosas, y después nosotros, por ejemplo, crear el objeto de la clase, categoría, que lo va a recibir. Aquí incluso nos ayuda el editor, dice, lo recibe un nombre, dos parámetros, un nombre, que puede ser un string, y nuestro objeto que definimos acá. Entonces le damos name, description, ven, lo hace de buena manera, y después de vez de llamar a la clase, llamamos a que decimos que esta variable de acá, que tenemos que llamarla con this porque está en el constructor. Cuando ustedes declaran algo en el constructor, siempre tienen que anteponer el this en TypeScript. Entonces hacemos el category repository, llamamos a la función y le pasamos la categoría. Y ahí él no se va a enterar nunca qué está pasando detrás, pues no sabe, no tiene ni idea si estamos llamando a una base de datos o algún JSON donde guardarlo, no tiene idea de nada el caso de uso. Entonces, ¿qué nos falta? Hasta el momento no tenemos nada de la lógica de guardado, o sea, si ejecutamos esto, lo daría error. ¿Por qué? Porque muy bien que implementamos la interfaz, pero no tenemos un código que implemente la interfaz. Entonces, imagínense que estamos en una carpeta llamada infrastructure y dentro de ella creamos una clase que vamos a llamar category implementations repository. Y esto, para implementar la interfaz, usamos la palabra reservada de TypeScript, que es implement. Acá. Y llamamos la interfaz. Y acá, como yo les decía, la interfaz los va a obligar a tener que implementar este método. Por eso lo aparece en rojo. Incluso aquí sale de error. Y dice claramente que no está implementando correctamente la interfaz, porque no hay ningún método que se llame save. Entonces vamos a tener que darle a implementar y automáticamente te crea la función. Entonces, aquí podríamos hacer un montón de cosas. Imagínense que necesitáramos, no sé, guardar una base de datos, etcétera. Toda la lógica de guardar en base de datos estaría aquí.
Y como les digo, el caso de uso no tiene ni idea que existe esta clase y que esa lógica está acá. Entonces aquí voy a poner simplemente un log, como estamos acá como un ejemplo, simplemente acá se está guardando en alguna parte. Entonces, como pueden ver, acá esta clase conoce el dominio, pero el dominio no tiene ni idea que existe esta clase. Esto tienen que imaginarse que esto es un archivo aparte y esto no estaría llamando en ningún momento el dominio a esta clase, sino al revés. La clase que está en infraestructura estaría llamando al dominio. Y el caso de uso, menos. El caso de uso no tiene ni idea que está en esta capa. Entonces, para que esto funcione, imagínense que aquí mismo en infraestructura creamos otra clase que podemos llamar main. Entonces, en esta clase creamos una función que podríamos llamar root, que no devuelve tampoco nada. Y acá podemos crear, ahora tenemos que, ¿cómo decir? Registrar la inyección de dependencia. Como aquí estamos con código puro sin Next, van a ver ahí más adelante que Next nos ayuda a hacer esto de manera mucho más sencilla, pero vamos a tener que instanciar todo esto. Pero como estamos sin infraestructura, no pasa nada, porque aquí infraestructura te puede conocer esta clase, te puede conocer esta y esta de dominio. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos al repositorio, llamamos al caso de uso, o sea, al repositorio, instanciamos esta clase que tenemos acá, que es la de implement category. Como no tiene parámetro el constructor, no hay problema. Entonces, llamamos al caso de uso a correr este método que queramos aquí y instanciamos la clase, es crear categoría use case, pero acá nos pide el repositorio y no le podemos pasar la interfaz porque una interfaz no se puede instanciar, pero sí tenemos la clase que implementa. Pero como estamos sin infraestructura, no hay ningún problema porque infraestructura puede conocer el detalle, que estamos usando una base de datos o lo que estemos usando, lo puede conocer acá. Entonces le pasamos el repositorio y podemos llamar al use case, no sé, crear un objeto category que tenga, no sé, propiedades, un main que puede ser con, no sé, dulces, por ejemplo. De dulce y ponerle una descripción que puede ser nula, para que vean que acerca nulo. Nula, y le pasamos y ejecutamos el caso de uso, que es el handle, y le pasamos la categoría. La categoría por el name y categoría por la descripción. Y si queremos ejecutar esto acá, llamamos después, hacemos lo mismo, cons afuera, cons main, llamamos a la clase y después ejecutamos. Hasta ahora, ¿han entendido un poco lo que les he explicado acá, todo esto? O cuéntenme de las dudas, cualquier cosa, pregúntenme más, chicos. Yo sé que esto no es fácil de digerir. Chicos, mensaje. Ángel, disculpa, Ujú. la línea 17, el handle, Acá. ¿sí? ¿Es un método cualquiera, es eso? ¿O es como una palabra reservada? No es un método cualquiera, yo le puse dejarle como manejador del caso de uso. Podríamos, no sé, ponerle Ah, ya. aquí un root o execute, que normalmente son como las palabras más que se usan acá. Pero tú Ya. podrías en tu contexto o regla que quieras en tu proyecto poner el nombre que tú quieras. No hay ningún Ok, problema. muchas gracias. Daniel, Gracias, profesor Ángel.
Solamente quiero comentarle a las personas que están conectadas que para poder tratar de como acelerar un poquito el paso cuando Ángel pregunte si tienen dudas o algo, si no tienen dudas, reaccionen con las reacciones de que mismo Meet, cosa que Ángel vea que no hay dudas, porque si no va a estar esperando a que alguien le diga no, no hay duda, o si es que alguien tiene duda y vamos a ir perdiendo tiempo. Entonces, cuando Ángel pregunte si hay dudas, si nadie tiene dudas, reaccionan directamente con la manito esa que está reaccionando ahora Pablo David, por ejemplo, para poder como acelerar un poquito. Ya, muchas Ya, gracias, Azura. perfecto. Y ve lo bonito de acá, po, de esta herramienta que tenemos aquí, el navegador. Y vamos aquí a la pantalla de este lado. Tenemos varias opciones que nos muestran, por ejemplo, acá el JS, ¿cómo sería con JavaScript? ¿Qué hace? Acá tenemos todo tipado con TypeScript, pero mire acá, cómo está escrito con JavaScript. Si dan cuenta, aquí, por ejemplo, no te dice que con string o por acá no te lo va instanciando de otra manera en el constructor, y acá la clase lo hizo de otra manera, aquí después en el mail lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, es mucho mejor escribir en TypeScript y después automáticamente TypeScript te lo va a compilar a JS para que el JS es lo que lee el backend, los servidores, o en el caso de los navegadores, este es el código que los va a leer. Entonces, si queremos acá ejecutar este ejemplo, damos por ejemplo los logs acá y damos en run, lo sale acá el log que pusimos. Entonces, por ejemplo, por acá podríamos poner otro console log. Esto nos permite imprimir cualquier cosa en el terminal. Te vas a poner acá está pasando por el caso de uso. Entonces le damos de nuevo root y acá nos dice, acá está pasando por el caso de uso, acá se está guardando alguna parte. Entonces son los que creamos. Entonces, esta es la gracia de la arquitectura hexagonal. Esto es un ejemplo muy sencillo, con código puro de TypeScript sin usar framework ni nada. Definimos nuestra capa de dominio, que es tener una entidad, una interfaz repositorio, que es la lógica que queremos que nuestras reglas de negocio se cumplan. Acá el caso de uso básicamente llamó al repositorio, simplemente llamó a la entidad, le dio valores y se la pasó al repositorio, sin enterarse nunca de que detrás del repositorio hay una clase que la está implementando en la infraestructura y está haciendo algo con la base de datos, alguna base de datos. ¿Y cuál es lo bonito de esto? Si algún día, en algún momento, nosotros, por ejemplo, estamos usando MySQL y nosotros tenemos que cambiarnos a SQL Server o a una base de datos no relacional, nosotros no vamos a venir al caso de uso. Al caso de uso no le interesa qué está pasando con la base de datos, vamos solamente a venir a atacar acá. Entonces, esa es una de las grandes ventajas y grandes ayudas que nos ayuda hexagonal. Incluso podemos ir de a poco, de una enorme aplicación, ir migrando nuestra lógica, todo lo que se está persistiendo o consultando, de a poco a la otra base de datos, porque el caso de uso no le interesa y nunca le va a afectar dónde se esté guardando o dónde se estén consultando los datos. Y así con toda la lógica, por ejemplo, podríamos tener otra interfaz en aplicación incluso, en la aplicación donde viven casi todas las interfaces, podríamos tener, no sé, envío de correo, un envío de correo, y aquí este envío de correo tener una función aquí, no sé, porque send, que recibe, no sé, algún parámetro en sí, text. Voy a poner un text ahí nomás, con un booleano. Aquí me faltó dos puntos. Podríamos tenerlo aquí. Y tendríamos que, cuando momento de crear un correo, o sea, en crear una categoría, queríamos enviar un correo, simplemente lo agregamos acá, como otro parámetro en el constructor o en la inyección. Hacemos lo mismo. Hacemos un envío de correo. Este era email service.
Y acá al momento de, no sé, pues de guardar y queremos después avisar que se guardó el correo por un correo, o sea que es difícil, pero imagínense que fuera necesario. Le ponemos acá, no sé, pues, se envió el correo, o sea, se creó correctamente la categoría. Ese va a ser el mensaje del correo. Entonces acá después vamos a tener que infraestructura, creamos la clase que haga ese trabajo. Entonces hacemos, no sé, email, hacemos de implementación, decimos que vamos a usar la clase que definimos y le hacemos esto. Entonces implementamos la función que definimos en la interfaz. Decimos que va a devolver un booleano. Y aquí se está quejando porque todavía no devolvemos ningún booleano, pero le ponemos un console y le pasamos el texto. Y en este caso, por defecto, vamos a poner el true. Caso de ejemplo. Y después acá, obviamente, donde estamos registrando todo esto, se está quejando porque nos falta el servicio de email. Entonces ponemos email service. Esto también está en infraestructura, así que no tenemos ningún problema. Y le pasamos el email service. Y listo. Entonces, lo mismo con la base de datos. Entonces, aquí, al crear la categoría, el caso de uso está gestionando simplemente. Va a ser el guardado a la base de datos, manda la interfaz y después hace el envío del correo a través de la interfaz. Sin enterarse qué hace dentro acá, porque podríamos llamar servicios externos o tener nuestro propio sistema de envío de correo, pero el caso de uso no le interesa. Simplemente le interesa gestionar el guardado y el envío del correo y nada más. Mientras que eso se cumpla, no le va a importar. ¿Entendieron, chicos, esa parte? ¿Les quedó claro? Ya, perfecto. Ahora vamos a dar un ejemplo, mostrar un ejemplo claro ya con NES, porque si se dan cuenta acá, tuvimos que a mano registrar las dependencias, las inyecciones que hicimos aquí, para que esto pudiera funcionar, porque esto no lo hiciéramos así, esto no correría, no haría eso. Pero Next nos ayuda bastante a hacer estos temas, nos ayuda con varias cositas. Entonces, los vamos acá el ejemplo que tengo acá, que es el mismo de tarea, que funciona, si no sé si revisaron el repositorio que compartí en el Classroom. Aquí, ahora, lo mismo que vieron en el código, pero va a ser lo hecho con hexagonal acá, que lo va a resolver varias cositas. Si nos vamos al dominio, si nos vamos aquí a la aplicación, si se dan cuenta, si la comparamos con la que tenemos anteriormente, se dan cuenta que acá tenemos las mismas clases, que es add module y main y tags. No ha cambiado ese tema. Pero si abrimos la carpeta tags, en el ejemplo con hexagonal, vemos las tres carpetas, las tres capas que hablamos: domain, application, infrastructure. Y se mantiene el módulo para hacer el registro, como les conversé el lunes pasado, que sin esto la aplicación no conocería nada de lo que hemos hecho acá adentro. Y tenemos otro ejemplo que de ahí le van a ver qué significa eso. Pero abrimos la carpeta domain y acá tenemos varias cositas. Tenemos la entidad de tarea, que acá básicamente tenemos ahora todas las entidades de nuestro dominio, de nuestra lógica del negocio. Esto no tiene nada que ver con la base de datos. Puede ser que en la base de datos tengamos los mismos campos, pero no siempre va a ser igual. En el dominio podríamos tener, no sé, tres clases distintas para tareas, pero al momento de guardar la base de datos, cuando vayamos a enviarle esa información, podríamos tener solamente una tabla. Entonces, no siempre la entidad en el dominio se va a reflejar la base de datos, porque como dijimos, hexagonal no tiene por qué depender de la base de datos. Siempre tiene que reflejar nuestra lógica del negocio.
En este caso, como ya sabemos, la tarea tenemos el ID, tiene un título, una descripción, tenemos el tax status que, como les conversé, es un tipo, y este tipo puede ser de tipo los estados de estos que son pendientes, en progreso, completados, cancelados. Y tenemos los otros datos que pueden ser de fecha, los subtags, que también es un tipo, etcétera. Y acá tenemos una pequeña lógica de negocio que nos valida que la tarea no esté completada ni cancelada, que la fecha no sea nula y que tampoco la fecha de vencimiento sea pasada. Entonces, como dije, en el dominio siempre tiene que estar la lógica del negocio y por eso está esto acá. ¿Entienden lo que les expliqué recién de la entidad, chicos? Ya, perfecto. También tenemos la tarea de la subtarea, que aquí esto es más simple porque simplemente tenemos que cumplir la lógica que tiene completada un ID, un título, y si está completado o no la subtarea. Pero también, como es lógica de negocio, tiene que vivir aquí. Tenemos otra carpetita que son los puertos, es decir, la interfaz. Y acá tenemos nuestra interfaz repositorio. Acá está la interfaz que nos va a obligar y nos va a permitir usar estos métodos en nuestros casos de uso, ya sea de guardar la tarea, de ir a listar todas, de ir a buscar por ID o buscar por el estado y eliminar. Y tenemos otra carpetita, pero esta carpetita es nueva y es la carpeta de error, que esa no la teníamos estos archivos no los teníamos acá. Y acá los errores de dominio son errores cuando ocurre algo que no se cumple con nuestra lógica de negocio. Y nos dice Hexagonal que la mejor práctica al momento de modelar nuestra lógica de negocio, que nosotros a través de clases vayamos tipando o obligando a definir los errores cuando alguna lógica no se cumpla. Por ejemplo, el título, en este caso, que el título tiene que ser obligatorio y no puede ser nulo o vacío. En ese caso, tenemos esta clase de este error de dominio, o sea, error de lógica de negocio, que nos define que cuando pase eso, tenemos que tirar este error, sí o sí. Y estos errores, como ven acá, en este ejemplo, y todos los que ven acá, extienden de domain error. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque si vamos al domain error, tenemos una clase abstracta que extiende de error. Y error es simplemente, como es del lenguaje y no de ningún framework, podemos extenderlo y nos ayuda a manejar los errores de otra manera, de mejor manera, al momento y cuando veamos esto un poco en las capas superiores, pueda ser identificado el error que tuvimos. Si pasó algún error, no sé, pues, este error acá de transición del estado no fue válida, o por ejemplo, si la subtarea no existe, ese domain error nos va a ayudar automáticamente en infraestructura a saber qué error de dominio ocurrió. Para eso está. Por eso tenemos aquí en el domain error este objeto esta función que nos ayuda a identificar el nombre del error, y esto es para al tiempo de compilación. Cuando esto pasa a JavaScript, lo subamos a un servidor, esto nos ayuda a que no se rompa, porque algunas versiones de JavaScript, que puede tener algún servidor, algún navegador muy antiguo, esto no lo reconoce. Entonces estamos obligados a tener que usar esto para asegurarnos que siempre funcione. No tengamos ningún problema con eso. Hasta ahora, ¿claro con este tema de los errores, chicos? Consulten sin miedo. Yo sé que esto es bien complicado el tema de entender toda esta arquitectura. Ya, perfecto. Entonces continuemos. Como ya vemos, nuestro dominio hasta el momento, como es algo sencillo de tarea, es muy sencillo, pero aquí podríamos tener muchos archivos. De hecho, mucha gente se queja que Hexagonal es de crear muchos archivos al momento de crear proyectos, pero la gracia es que entre más fragmentado esté nuestra lógica del negocio, no tenemos que
¿cómo se llama? Escribir clases tan grandes. Como se ven aquí, se dan cuenta aquí, nuestra clase es 47 líneas y nada más. No tenemos todo en una sola clase que podríamos llegar fácilmente a, como vimos acá, en el service, en el ejemplo anterior, que llegábamos fácilmente a las 358, que es solamente una lógica de tarea, nada más. Imagínense en una aplicación gigante donde tengas mucha lógica compleja, puta, fácilmente podía incluso llegar a las 10.000 líneas si no implementa una buena arquitectura. Entonces, Hexagonal, como nos ayuda a quitar, a separar responsabilidades, siempre vamos a encontrar clases que no tengan tantas líneas de código. Y eso nos ayuda bastante después a leer el código, a entenderlo, a incluso hacer cambios si es necesario. Exactamente, eso ayuda bastante a aplicar eso. De hecho, Hexagonal va de la mano con los principios SOLID. Y sobre todo al tema de repositoriedad única, abierto al cambio, etcétera. Todos los principios SOLID, si uno va viendo todo lo que es Hexagonal, van a ver que se van a ir respetando todos esos principios. Después tenemos la capa de aplicación, que como sabemos ya, tenemos la carpeta de casos de uso. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, al caso de uso de agregar una tarea, a ver, ¿dónde estás? Crear una tarea. Si ven aquí, tenemos, si le vamos al servicio, harto más se achicó. Básicamente lo que mismo que está haciendo el servicio, ahora lo tenemos el de crear separado en un archivo. Y no alcanza las 50 líneas de código, de hecho. Entonces, si revisamos acá, tenemos la interfaz que define básicamente lo que vamos a tener que devolver al momento de crear una tarea. Lo mismo que teníamos en el servicio anterior, ahora está separado acá. Teníamos inyectable, como también lo hacíamos con el servicio, como lo vamos a inyectar en el controlador. Y tenemos el inject. Esta es una maravilla que nos ayuda a registrar las dependencias. Lo mismo que hicimos acá. Todo esto de acá, gracias a este inject, vamos a poder hacer, no vamos a tener que hacer esto de acá. Hicimos acá. Porque con este inject va a reconocer qué clase está implementando esto, a qué clase tiene que ir este código a hacer lo que tenga que hacer el repositorio. Y tenemos esta ayuda, este token, que les dije adelante que les iba a explicar. Este token los ayuda a que no choquen nombre. Por ejemplo, si algún día creamos otro cons, sí o sí ese nombre no lo vamos a poder replicar. Te va a tirar error. Porque si lo hiciéramos como un string, mira, si lo hiciéramos como un string así, ni se quejaría después. Podríamos poner, no sé, un repositorio, new, por dar un ejemplo, ¿no? Y podríamos replicar fácilmente esto y se va a marear. Se va a marear después al momento de ejecutar esto, va a explotar porque va a decir, chuta, me tienes dos inyecciones con el mismo nombre. Pero en cambio, si lo volvemos atrás, usamos el symbol, que es una función propia del lenguaje, ni siquiera del framework, así que no hay ningún problema con utilizarlo en cualquier lado. Va a decir, mira, no puedo, se va a quejar inmediatamente si usamos esto, porque dice, no, se asegura que esto tiene que ser único, es como un identificador de esa inyección. Y la podemos reutilizar en todos lados, pero no podemos registrar otra clase con esa misma inyección. Esa es la idea. No sé si quedaron claros con el concepto de los tokens. Sí, ya. Bueno, como les decía aquí, con este inject acá, Nest los va a ayudar a registrar automáticamente al momento de registrar aquí en el módulo esta inyección. No vamos a tener que interciar ninguna clase, no hacer ninguna magia para que lo reconozca. Entonces, por eso
tenemos estas cosas que son del framework acá. Sé que en aplicación no debería haber nada de infraestructura, pero en NES se llegó al consenso, o la mayoría de los equipos deciden que esto, como NES es tan maduro y sabemos que esto no va a cambiar nunca, podemos darnos el permiso de usar cosas del framework en la capa de aplicación. No va a haber ningún problema, porque sabemos que esto no va a llegar y cambiar de la noche a la mañana. El framework, como es maduro, no vamos a tener ese problema. Pero si fuéramos puristas, tampoco estaríamos bien y tendríamos que hacer lo que hicimos acá. Pero como equipo, como desarrolladores, de repente vamos a tener que tomar el riesgo o la decisión de repente de no cumplir al pie de la letra lo que dice los paradigmas de alguna arquitectura. Entonces, sí, esa parte la comprenden, chicos, porque esto está acá. Porque yo les dije al principio que nada del framework podría estar aquí, ninguna librería, pero en aplicación, como NES nos da esta ayuda de evitar de hacer esto con toda la interfase, porque imagínense, tuviéramos 100 clases, tenemos que hacer las 100 clases lo mismo. Nos ayuda con esto, pues, con esa simple línea de código vamos a poder inyectar y utilizar esos códigos sin problema. Y bueno, aquí si ven acá tenemos la lógica de las fechas, va gestionando, va validando si viene vacío, lo mismo del tema de la fecha, y aquí creamos la tarea y llevamos la interfaz. Y acá lo mismo con el UUID. Crear un UUID es una lógica tremenda. Entonces tenemos una librería que también es madura y que sabemos que un UUID, para que se repita usando la librería, es más probable que se nos caiga un meteorito encima de nosotros antes que esto falle, antes que se repita. Entonces podemos darnos el lujo de aquí también usar el UUID. Pero, por ejemplo, si usáramos, no sé, una lógica de encriptación o una librería que no son ya propiamente tal que no es necesario acá, eso sí o sí tendríamos que meterlo, esa lógica acá en infraestructura. Lógica de seguridad, cosas que son mucho más complejas que un UUID, o estos utilitarios que nos ayudan, sí o sí, chicos, tiene que esto estar siempre, siempre en infraestructura. Siempre. Hasta el momento, claro con el tema del caso de uso de lo que recién expliqué del UUID y este utilitario acá que nos da el framework para implementar la arquitectura. Todo claro, ya, perfecto. Y si vamos revisando los otros casos de uso, es lo mismo. Si van revisando, vamos comparando, es todo lo que teníamos en el servicio anterior, en la clase anterior, en todos los servicios, lo fuimos separando en casos de uso en distintos archivos. Entonces, se nos hace mucho más fácil como desarrolladores encontrar errores o hacer cambios con archivos tan pequeños y tan limpios como están quedando aquí, usando esta arquitectura. Acá, por ejemplo, tenemos un caso claro de un error de dominio. Por ejemplo, aquí estamos, que fue a buscar subtarea de una tarea, y aquí validamos que sí existe. Y si no existe, tiramos este error de dominio. Y como ven, viene del dominio. Entonces, esa excepción van a ver que en infraestructura la capturamos y va a decir automáticamente, mira, no encontramos esta tarea, subtarea de esta tarea. Entonces, acá podemos tener lógica del dominio, gestionar cosas del dominio, incluso de diferentes dominios, y tenerla acá. Entonces, por eso se le llama la capa orquestadora, porque aquí orquestamos todo eso. Y después tenemos la capa de infraestructura acá. Como podemos ver. Tenemos aquí los DTO nuevamente. Con las validaciones que tenemos, usando la librería externa, como estamos en infraestructura, no tenemos ningún problema con realizar eso. Tenemos también acá lo mismo, las mismas validaciones que teníamos el otro día, pero aquí, aparte de eso, tenemos un
un filtrador de excepciones. Es lo que le explicaba yo adelante. Necesitamos que nuestra aplicación identifique los errores y devuelva eso, en este caso, como un error HTTP, como es una aplicación, una API. Entonces, llamamos nuestra clase de dominio, todos los errores, realizamos esta lógica que es un cache, que esto hace, cuando se cae algo, llega acá, va a caer sí o sí acá, y va a ver la respuesta, qué pasó, tenemos esta función de acá, que dependiendo del error, devolvemos algo. Por ejemplo, cuando no ocurrió un no found, no encontré una tarea o no encontré una subtarea, automáticamente va a devolver un 404. Si le vamos acá, que esto es algo del framework, encontramos que no found es 404. Si por ejemplo, acá encontramos que algo no se cumplió, que tenemos un conflicto de, no sé, los estados de las tareas, las subtareas, lo va a ver un 409, que nos dice que la buena práctica de una API REST, siempre cuando hay un tipo de esos conflictos, tiene que ser un 409. Y cuando son errores, por ejemplo, que nosotros no cumplimos, el cliente no cumplió con algo, por ejemplo, no sé, algo viene vacío cuando no debería, devolvemos un bar request, que el bar request es el 400. Y si algo ya no cayó ahí, podemos devolver también un bar request o incluso podemos devolver un error de código que es el 500. Si no me equivoco, ese es el internal server error, que es el error de 500 de NES. Hasta el momento, chicos, con esto bien claro, aprovechen de hacer preguntas. Insisto, yo sé que esto no es fácil de digerir todo lo que ellos están explicando. Permiso, tomar un poquito de agua mientras tanto. Ya. Entonces, acá tenemos también un concepto que se llama los presentadores. Esto no siempre se utiliza, pero los presentadores son clases que nos permiten formatear algo para presentar a otra aplicación o a una vista, o en este caso la respuesta de nuestra API. Como sabemos que no queremos muchas veces devolver todos los datos de nuestro dominio, de nuestra lógica del negocio. Por ejemplo, imagínense, no podríamos devolver todo esto de acá. Solamente tenemos que devolver 3 campos. El presentador se encarga de hacer eso. El presentador te dice, ya, el dominio me viene con 10 campos, me dice, no sé, título, descripción, estatus, la prioridad, todo eso, pero yo solamente quiero devolver el título de descripción. El presentador se va a encargar de devolver eso. Y siempre esa lógica va a estar acá en el presentador. Esa es básicamente lo que hace. Nos maquilla lo que queremos hacer. Incluso, por ejemplo, no sé, necesitamos que el título esté en mayúscula. Acá en el presentador debe hacer eso. Y eso es tanto, por ejemplo, para el tema de la respuesta de la API. E incluso podríamos hacer esto mismo, pero apuntando a la base de datos. Necesitamos que en la base de datos todo vaya con mayúsculas, o por ejemplo el root de un cliente, necesitamos que venga sin el punto y sin el guión para guardarlo en la base de datos. En la base de datos tenemos un presentador y lo formateamos de ahí y de ahí lo guardamos en la base de datos. Por eso el presentador siempre va a estar en infraestructura. Y después tenemos el controlador, que aquí el controlador, como pueden ver, aquí llevamos todos los casos de uso. Lo inyectamos todos los casos de uso y hacemos lo mismo que hacíamos en el otro. Y aquí incluso, como ven, estamos usando el presentador para hacer la respuesta del API, maquillarlo a lo que necesite nuestro cliente, para que lo reciba y todo el tema. Entonces, como lo mismo que hacía el ejemplo anterior, aquí simplemente el controlador se encarga de recibir la petición y dar la respuesta y maquillarlo con el presentador. Y dentro del presentador está la lógica para maquillar los datos. Y tenemos la carpeta de persistencia, que aquí tengo 2 ejemplos. Si pueden ver, tengo un ejemplo con una
con una base de datos en memoria que simplemente vamos guardando en un storage, que un storage es como un almacén de datos, por eso se llama storage, y vamos guardando todo ahí. Y va implementando el repositorio que definimos en el dominio. Y va siempre con el inyectable, porque sabemos que esto se va a inyectar a través de la repositorio, de la interfaz. Entonces, si ven aquí, es un simple, claro ejemplo de guardarlo en memoria. Y si no, también tenemos un ejemplo con tallo ORM, como lo teníamos en el ejemplo del lunes. Pero acá está en infraestructura, porque como sabemos, eso pertenece al detalle, a lo de afuera. Y no puede depender nuestra lógica del negocio por esto, de esto. Entonces, aquí tenemos lo mismo, tenemos nuestras subtareas con sus propiedades para mapearlo, tenemos lo mismo acá tenemos lo mismo, y acá tenemos un mapper, que un mapper básicamente siempre lo vamos a encontrar acá, porque nos ayuda a convertir nuestra entidad de dominio, nuestra lógica de dominio, pasarlo a una entidad de base de datos. Y aquí podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, si esta tarea se dividiera en la base de datos en 2 tablas, aquí hacemos la división, aquí le hacemos esa separación, o si tiene más campo o algo, acá también hacemos lo mismo. Entonces el mapper se encarga de hacer eso. Y tenemos también nuestro repositorio, pero usando type ORM. En este caso, como ven, aquí usamos la misma inyección de repositorio que usábamos en el ejemplo anterior del lunes, pero aquí está toda solamente lógica de la base de datos, nada más. Ya no está metido en el servicio o en los casos de uso. Como les digo, el caso de uso no va a tener ni idea que estamos llamando a la base de datos de tallo ORM, o si incluso cambiamos a la que hicimos acá, que es la de memoria. No sé, chicos, si le quedó claro eso o si tienen alguna duda. Veo que es bien. Entonces acá tenemos el módulo, el mismo módulo que teníamos en el ejemplo del lunes. Pero acá estamos como provider, debe de decir que el servicio del provider, nuestro servicio propiamente tal serían los casos de uso. Entonces aquí los providers estamos metiendo todos los casos de uso para que después el controlador de la aplicación en general lo reconozca. Acá también lo mismo. Acá tenemos lo mismo que teníamos el anterior. Si igual el tallo ORM, como está el módulo fuera del dominio o de la aplicación, podemos registrar nuestro módulo acá para que lo reconozca. Y aparte estamos registrando nuestra clase concreta que tiene la lógica de tallo ORM acá. Y si en algún momento quisiéramos, debe de usar TRM, usar la base de datos en memoria, tendríamos que simplemente acá hacer el cambio. Así de fácil. Que sería in memory repository, y automáticamente ya no iría a pegarla acá cuando lleguemos a la interfaz, sino iría acá. Y el caso de uso ni se enteró. Así de fácil hacer un cambio de base de datos. Eso es lo que lo hace maravilloso esta arquitectura, porque cuando uno quiere hacer realmente un cambio, va a ser tan fácil como hacer un cambio de una línea. Sé que de repente empezar a hacer todo esto desde el principio y todos estos archivos puede ser muy tedioso, aunque ahora con la IA se hace mucho más fácil, pero igual con la IA tenemos que dar el contexto, entender que tenemos estas capas y tenemos que respetar estas reglas. Y al momento de hacer un cambio así, fácilmente hacemos ese cambio en la línea de código y automáticamente te va a cambiar de base de datos. Y acá tenemos el mismo app module, que eso no cambia tampoco del framework, las mismas líneas, el mismo tema. Aquí registramos las entidades, sabemos que estamos usando SQL Lite acá, y tenemos el main, que aquí lo que agregamos un poquito el tema de los filtros, para que ese filtro del dominio, para que identifique los errores,
tuve que agregar aquí esta función. Que automáticamente con eso, cualquier error va a venir a caer acá. Y toda esa lógica que les conté acá, que si pasa tal cosa, va al 404, o si un conflicto 409 al bar request, o el error de servidor. Hasta ahora, chicos, ¿entendieron el concepto? Pueden preguntar ahora sin problema. Bueno, veo que entendieron bastante bien la arquitectura. Qué bueno, qué bueno. Chicos, si ahora, como ya hice esta explicación, tomemos un receso de 10 minutitos si quieren ir al baño o tomar o hacerse un cafecito. A las 9:28 estamos todos de vuelta. Así que aprovechen. Perfecto. Los que no se tomen el receso, les pediría que me escriban por chat cómo les ha parecido el taller hasta el momento. Cuéntame sus impresiones de todo esto. Quiero leerlos. Quiero saber qué opinan de todo esto. Efectivamente, efectivamente. La idea es que todo el mundo entienda. Entonces, se intenta eso. Se intenta precisamente tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Así que, perfecto. Sí, o sea, Brian claramente es confuso, pero es porque no se puede tratar todo el tema en tan poco tiempo. Entonces, cuando uno es constante y sigue estudiando, se va como desenredando todo. Efectivamente, Renato, efectivamente. Bueno, y lo otro que les quiero comentar, efectivamente, cosa de práctica. Sí, claro, Diana, efectivamente. O sea, el asunto es revisar las grabaciones y practicar. Sí, todo es práctica. Les quería comentar a los que se quedaron aquí, y aquí estoy rellenando los 10 minutos, ¿cierto? Que la idea de nosotros es poder seguir trayendo este tipo de cosas. Porque Das Academy surge de eso, de, escucha, todas las academias empiezan con sus cosas y tratan como de, por decirlo de alguna manera, vender humo. Nosotros dijimos no, o sea, hagamos un taller gratis que la gente pueda ingresar, que sepa de lo que se va a tratar el curso, que sepa la introducción y que compren o no el curso, se lleven algo, que puedan utilizar. Entonces la idea es poder seguir haciendo este tipo de cosas, pero para poder seguir haciendo este tipo de cosas necesitamos apoyo. Y ese apoyo se agradece con el LinkedIn, se agradece con seguirnos en redes sociales, con estar atento, con compartirlo con la gente que ustedes crean que les puede servir una cosa así, porque Das Academy no es solo programación. Das Academy ahora, no, bueno, aquí le estoy dando un poco de spoiler de lo que les voy a conversar mañana, ya mañana me toca explayarme un poco más a mí. Pero Das Academy en general no es solo programación, Das Academy es una academia como tal. Entonces nosotros ahora empezamos con este curso, pero a futuro vamos a tener, por ejemplo, .NET, sí, seguimos la línea de programación, pero también van a haber otros cursos, por ejemplo, de cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo, o van a haber cursos de, que uno de los que quiero hacer yo, de trading, pero sin humo, porque si se fijan en internet, todos son maravillosos en trading y nadie explica las cosas como son. Entonces van a ser cursos que son directos. Y la idea es que cada presentación de esos cursos sea de la manera en la que estamos haciendo ahora. Que pueda hacer que la gente ingrese, que sepa, se enganche y compre un curso, se lleve algo. Y si compra el curso, mejor porque sigue aumentando todo su conocimiento. Entonces esa es la idea. Y para seguir haciendo eso, seguir manteniendo este tipo de forma en la que estamos haciendo las cosas, se agradece el apoyo. Bueno, y a todo esto, muchas gracias a todos los que comentaron, porque esto me hace ver
que realmente les está gustando. Así que, perfecto. Muchas gracias. Por cierto, casi se me olvida, no tengan miedo en escribirnos por nuestros medios, o sea, ya sea redes sociales o WhatsApp. WhatsApp generalmente lo respondo yo, así que escriban nomás. Si ustedes, por ejemplo, tienen algún curso que les gustaría hacer o algún conocimiento que les gustaría adquirir, escríbanlo, díganlo como sugerencia. Porque si nosotros podemos conseguirnos el docente que sea bueno, como Ángel, por ejemplo, y realizarlo. Así que no tengan miedo de escribir sus sugerencias, o si algo, por ejemplo, les molestó, o muy por el contrario, algo les gustó mucho que a lo mejor no habían visto en otro lado, escríbanlo. Siéntanse libres de escribir. Si la idea es que logremos formar una comunidad. Porque al fin y al cabo eso es, pues, una comunidad donde todos nos apoyamos entre todos. Porque de eso se trata, de poder juntos surgir. Eso es. Lo que pasa es que, gracias por la pregunta, Renata, lo que pasa con Das Academy es que, bueno, nosotros iniciamos con Das Soluciones. Bueno, con Ángel empezamos nosotros a conversar hace tiempo ya, un año de hecho, sobre cómo hacer algo que conectara con la gente, pero bien. Porque si se fijan, y a lo mejor me voy a ir un poco en la profunda, tengo, ¿cuánto? 4 minutos. Siempre se van a la terminología técnica, que no está mal, no está mal, pero como se quedan como encerrados en una caja. Entonces nosotros dijimos, dar soluciones. No, po. Si lo que necesita la gente es que le solucionen las cosas y sentirse bien, saber qué están haciendo. Entonces de ahí surge dar soluciones, de dar soluciones, de hecho. Y bueno, y a todo esto, las siglas DAS es por Daniel Ángel Sepúlveda, y al mismo tiempo es dar. Entonces dijimos, bueno, y si lo estamos haciendo como empresa, como prestadores de servicio, ¿por qué no hacemos una academia? Siguiendo la misma lógica. Y así surge el DAS Academy, el hecho de, hagamos una academia entonces, pues, pero sigamos los mismos principios, de que la gente pueda ingresar, de que la gente pueda conversar, de ser una comunidad bonita, con una energía bonita, y puedan llevarse algo, porque al fin y al cabo esa es la idea, de que todos se lleven algo, y si nos quieren apoyar comprando el curso, espectacular, pero si no, ya se llevan un algo, o sea, ya conocen una nueva tecnología, ya pueden aplicar ciertas cosas que enseña Ángel o cualquier docente, y todo surge de eso, de enseñar, pero sin enseñar, pero sin tanta cosa, no sé cómo llamarlo, un lenguaje técnico, quizás podría ser la palabra, porque si se fijan cómo explica Ángel, que yo lo encuentro espectacular, lo explica para todos los niveles, o sea, explica de una forma que hasta un no programador podría entender, al menos la lógica. Entonces, todo surge en base a eso, en tratar de apoyar a la comunidad. A ver, déjenme leer aquí. Como sugerencia sería bueno que abran un Kahoot al final de la clase que permita así participar. Es clave para saber en qué se equivocan. De nada. ¿Y qué concepto no entendieron? Sí, por supuesto. De hecho, cuando yo estudié en Santo Tomás, en Chillán, sí, y también lo ocupábamos en algunas clases. Sí, lo encontramos bueno y agradezco la sugerencia porque igual sería bonito. Lamentablemente no tenemos preparado un Kahoot, pero sí lo vamos a considerar para los demás talleres porque es genial. Es genial. Ahora tenemos una cosita que después les vamos a comentar. Pero sí, porque logramos reforzar. Al fin y al cabo eso es lo importante, que todos aprendan. Logramos reforzar.
Así que sí. Anotada y futuro aplicada la sugerencia, Matías. Muchas gracias. Bien. ¿Están todos de vuelta o falta alguien? ¿Podrían escribir en el chat los que ya han llegado, los que están aquí? O reaccionar, claro. Están todos lo que Así parece. chicos, hasta el momento, ¿cómo van con la explicación? ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? Porque les voy a lanzar dos preguntas. Tengo dos preguntas que hacerles. Y el que responda bien, va a tener doble posibilidad de ganar en el sorteo del curso, de los cupos del curso gratis, para el curso grande que vamos a lanzar. Así que si tienen dudas, aprovechen, pregunten, para yo después lanzar las preguntas. Así que no sé, chicos, por ahí, alguien quiere hablar, no tengan miedo. Sé que no es fácil esta arquitectura, yo pasé por lo mismo cuando la aprendí. Yo dije entre mí, ¿qué es esta cosa? Perfecto, Renata, gracias por avisar. Las dos preguntas tienen que ver con lo que vimos recién, Nico. Son lo mismo de lo que expliqué de hexagonal y sus capas. No, Cristóbal, no te puedo dar spoilers de la respuesta. Lo que sí es que aprovechen, porque no es chiste que el que responda bien la pregunta, porque solamente va a ser una persona, va a tener doble O oportunidad de sea, ganar. dos personas, Dani, porque O son dos sea, preguntas. una por pregunta me refiero. Eso. Va a tener doble posibilidad de ganar. Ya saben que es un curso bueno, o sea, ya Sí, porque lo han podido notar. para explicarle, chico, igual esto es en la punta de hexagonal, o sea, ni siquiera lo más profundo. Aquí yo, para explicarle todo de hexagonal, tendríamos que, no sé, estar horas y horas. De hecho, el curso de hexagonal, un pequeño spoiler, mínimo va a tener 30 horas, el curso completo, porque es mucho que ver, hay muchos conceptos, y muchos conceptos que hay que explicar en el código. Entonces vamos a ver seguridad, vamos a ver patrones en los casos de uso, porque esta es una forma de implementar casos de uso, pero también tenemos los SQRS, que CQRS nos ayuda incluso a separar las responsabilidades de las consultas, que nos ayuda a hacer escritura, que escritura se refiere a hacer cambios en alguna cosa de la base de datos o en alguna otra parte, y de lectura que solamente los trae datos. Entonces hay varios patrones que utilizar, varias cosas que hay que ver. Entonces el curso grande es muy completo. Entonces aprovechen ahora de preguntar, y eso les va a ayudar a responder bien esas dos preguntas, chicos. Así que pregúntenos. No ¿Hasta sé. qué hora damos, Ángel? Para que puedan hacer sus preguntas antes de lanzar las dos preguntas Sí, maravillosas que están con unos oportunidad 5 de ganar. minutos más, porque no va a tener, si nadie nos responde de aquí a 5 minutos, tiro las preguntas. ¿No? Significa Ya. que todos respondieron. 9:36 entonces, se lanzan Sí, las preguntas. sí, pues, hay que aprovechen de. Aprovechen de preguntar, porque esto solo se va a hacer hoy día. Solo se va a hacer hoy día, mañana ya no. Así que aprovechen esta oportunidad. Les estaba comentando a Ángel en el lapso del receso Ujú, de cómo se fundó DAS Academy, bajo qué ah, principio se fundó. ujú, Así que ahí estaba comentándole un poco, interactuando. ya, perfecto. Sí, pues aquí mañana vamos a estar viendo lo que es ya el diseño orientado al dominio, para que DDD. muchos no sepan que, no sé si han escuchado mucho ese término DDD, o también
el nombre real, que es Domain Driver Design. Sí, que se escribe así. Que así es el concepto, que va muy de la mano con hexagonal. Siempre van de la mano. O sea, tú muy rara vez vas a ver implementado solamente hexagonal sino siempre va a ser con este concepto que es Domain Driven Design, que significa diseño orientado al dominio. Y este concepto se lo tienen que siempre tener en mente, que el dominio, cuando te nombres de dominio, es la lógica del negocio. Y este patrón, esta directriz de diseño orientado al dominio, su función es implementar, es ayudarnos a que nosotros lo que hablemos en un negocio, ya sea, por ejemplo, un sistema de venta, un sistema de un banco, el sistema de una fintech, no sé, el sistema que tú quieras de un colegio, lo que sea, incluso de un chat, algo tan sencillo, no sé, lo que tú quieras, implementarlo en código. Que no se te complique implementar esa grandes lógica en tu aplicación. Eso es lo que trata de hacer el diseño orientado a dominio. De manera sencilla, de diferentes herramientas, poder implementar esa lógica a código, siempre respetando la lógica del negocio. ¿Sí, Matías? Suponiendo el caso de que esta aplicación esté montada en Next.js, que yo sepa, tiene tanto como una versión que se puede correr tanto en el servidor como en la aplicación del cliente. Esto creo que se sale prácticamente de todo lo que hablamos, pero igualmente me hubiese gustado que me respondiera esta pregunta. En este caso, esto que nosotros estamos programando vendría siendo solamente en caso de nosotros correrlo hacia el lado del servidor, ¿cierto? No hacia el lado del cliente. O sea, acá, como te digo yo, hexagonal le da lo mismo a dónde lo vas a correr. Eso ya tiene que ir propiamente con la tecnología. Eso lo tiene que ir infraestructura. Este ejemplo es una API, algo que va a correr en el backend. Pero si tú quieres implementar algo que va a correr, no sé, por el front, dominio ni aplicación, le va a dar lo mismo. Eso lo vas a implementar aquí en infraestructura. Tu lógica del negocio no va a ser afectada por eso. Ah, ya. O sea, que tampoco, o sea, si por ende tampoco va a bajar ni el rendimiento ni nada de eso. No, nada que ver. De hecho, por Claro, ya, genial. ejemplo, acá debes de responder HTTP, tendréis que mostrar vista aquí, por ejemplo, no sé, un mensajito en la pantalla. En esta parte de infraestructura, esta clase que te maneja los errores, haría eso acá. Esto cambiaría. Simplemente, Claro. pero el resto, esto, por ejemplo, esto no va a ser afectado, porque al final lo que tú me estás diciendo es un detalle de infraestructura, algo externo. Acá podríamos tener, no sé, una carpeta view, por ejemplo, que sea de vista, y no de HTTP, y esto va a ir en infraestructura y el resto de la aplicación le va a dar lo mismo. No está ni ahí. Mientras que tú cumplas la lógica del negocio y la regla, todo bien. Ahora Sí, tú, y igual con todo lo que, por ejemplo, nos ha enseñado, es como que es súper volátil el tema del hexagonal con el TypeScript. De verdad que es como súper lineal tanto su flujo y todo. Es genial. claro, porque estas mismas interfaces te obligan a cumplir tus reglas. Eso es lo importante, que la lógica del negocio en una aplicación no la puedes romper. Y si necesitáis hacer cambio, vaya a ir solamente a esa parte donde tenéis que hacer el cambio y no vaya a afectar el resto. Esa es la idea. Claro, y esto cuando ya se escala como a un equipo mucho más grande, obviamente siempre es como bueno tener una buena documentación, incluso dentro de los mismos tools. Incluso si tú ves aquí el código y un desarrollador fácilmente te va a entender qué está haciendo, porque está todo tipado, te está diciendo, mira, me va a tirar esta excepción, y que claramente aquí te dice en inglés, la tarea no existe. Po. O, por ejemplo, esta función me va a devolver una tarea. O esta interfaz me está recibiendo una tarea o un completado. Entonces, todo eso te va a ayudar a entender el código si en caso de que no exista la documentación en sí. Porque uno en la vida real
muchas veces no vas a encontrar en código viejo o documentación. Vas a tener que tú leer el código o, por ejemplo, la misma IA, y como sabemos ya hay un boom de la IA, a tener este código tan claro te lo va a entender, no se va a marear. En cambio, si tuvieran, no sé, pues código muy desordenado, la IA te puede dar errores, te puede dar un concepto erróneo de lo que está haciendo. Claro, se marea si está muy sobrecargada la clase. Sí, por eso porque la IA siempre te va a escuchar, entre más contexto tú le des, mejor te va a responder, mejor se va a comportar. Por eso es importante que, por mucho que usemos la IA, nosotros como desarrolladores, como ingenieros, tenemos que entender estos conceptos, entender lo que estamos haciendo para que nosotros mismos, al momento de dar instrucciones a la IA, le expliquemos y después que ella hizo su trabajo, revisemos lo que hizo. Y si hay algo que corregir, le digamos, tenéis que corregirlo de tal manera porque tal cosa no estás cumpliendo con lo que hiciste. Y con eso mismo, la IA que tengamos trabajando va a ir entendiendo y entrenándose con eso. De hecho, también yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que si tú le decís después de finalizar su proceso que optimice el código, es como que incluso lo puede bajar el 50% del código y aún así queda mucho más claro. Sí. Por eso es importante que nosotros entender lo que está haciendo la IA, por mucho que ella haga todo, nosotros tenemos que entenderlo, que eso lo vivió en el día a día. En mi trabajo yo ya no te escribo el código así, que te diga, oye, este va a ser un import. No, yo todo con ella, todo con prompt, pero muchas veces tengo que ir conversando con ella, dándole contexto, que me vaya respetando la arquitectura, y muchas veces yo le digo, y después voy a revisar el código, chuta, no me respetó esto, me está metiendo algo que nada que ver, y yo le digo, mira, corrígemelo por este tema, que mira, no estás cumpliendo con estos estándares, y ahí recién me lo vuelve a hacer bien. Entonces son cosas que uno tenemos como desarrollador, tomar la responsabilidad de guiar bien el trabajo de la IA y de revisarlo, porque la IA no, en el trabajo no están a tomar, no fue culpa de la IA, no. El responsable somos nosotros los desarrolladores, nosotros los ingenieros, no la IA. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Si no, mandamos la pregunta nomás fuerte. Ya, chicos, voy a hacerle 2 preguntas a ver si me saben responder. Y voy a dejar de compartir para estar mirando la... Ángel, ¿Sí? expliquemos un poquito para que sea un poquito más imparcial. Uh-huh. No es llegar y contestar la pregunta de inmediato. No es abrir el micrófono a lo loco ni escribir en el chat a lo loco. No funciona así porque si no vamos a entender. Y van a haber peleas, qué sé yo. Tienen que estar atentos al icono de levantar la mano. ¿Por qué? Porque si se fijan, cuando 2 personas al mismo tiempo levantan la mano, el sistema sí o sí marca quién levantó la mano primero y quién después. Entonces, para poder... Para poder responder la pregunta que va a hacer, las preguntas que va a hacer Ángel, Uh-huh. tienen que levantar la mano. Ustedes levantan la mano y automáticamente vamos a ver quién fue el primero en levantar la mano. Y yo voy a estar atento por si levantan la mano antes de que Ángel termine la pregunta. Eso no cuenta. Así que yo voy a estar aquí, ojito, para que no puedan... ¿Viste? Cristóbal descalificado, artiro, automáticamente. Así que eso, yo voy a estar atento y va a ser así. Ángel va a dar la pregunta y el primero que levanta la mano va a poder responderla. Una vez que nosotros le demos el pase, por supuesto. Y la respuesta tiene que ser fundamental. No me van a decir X cosa, pero no me dicen por qué. Correcto. Y eso ya lo expliqué está explicado y pregunté si tenían dudas y por lo que veo entendieron. Ya, la primera pregunta es, tómense el primer caso de que llega un cliente o un jefe y les dice que hay que implementar la encriptación de las contraseñas. Al momento de registrarse, crear el correo, la contraseña, tenemos que esto guardarlo en la base de datos, pero antes de hacer eso tenemos que encriptarlo. Esa lógica de encriptación de esa contraseña, ¿en qué capa tiene que vivir? ¿Gran dominio? ¿Aplicación? ¿Infraestructura? Ya mira, Matías Bravo levantó la mano primero porque terminaste la pregunta, pasaron 2 segundos y automático. Ya, Matías.
¿Cuál es tu respuesta? Que yo piense, esto es como no tan centrado como en el negocio, sino como que pasaría en la segunda capa principalmente, porque es como una especie de filtrado y la tercera capa ya es como netamente de aplicación, pues entonces yo creo que si esto está pasando como entre medio para que esto pase limpio a la base de datos, yo creo que está en la parte de la capa 2. ¿Cuál es la capa 2 para ti de aplicación? No, la capa de aplicación es la tercera, ¿no? No, pues la segunda es la capa de aplicación, la tercera es infraestructura. Ah, perdón, sí, entonces es la segunda, po. La segunda se habían cambiado los nombres. Entonces la de aplicación. Ajá, según yo. A ver, Cristóbal, dime tu respuesta. A ver, voy a escuchar la respuesta de los tres. ¿Eh? Eso. Bueno, según yo, es dentro de la primera capa, porque dentro de la primera capa ahí se implementa como, por así decirlo, todas las instrucciones o todos los parámetros que se tienen que seguir, que se acepta y que no se acepta. ¿Tú te refieres a la capa de dominio? Sí, Ya. ¿Y Bastián? Yo me voy por la capa de infraestructura. Descarto la posibilidad de utilizarla en la capa de dominio porque si bien son reglas se requiere una lógica mucho más pura. En cambio, la verificación de esto se requiere algo más complejo. En cambio, en la capa de aplicación tampoco la pondría por un tema de que ahí si bien tienen los nexos de comunicación entre cada capa, bien se puede aplicar algunos filtros, pero para este tipo de verificación yo la pondría en infraestructura, ya que se realizan procesos más complejos. Bueno, esa es mi lógica. Mire, aquí le atinó Bastián. Bastián dijo bien que tiene que ser la capa de aplicar de infraestructura porque la encriptación de base de datos siempre la vamos, o sea, la encriptación de la contraseña siempre va a ser con alguna librería externa, excepto que tú hagas tu propia librería de encriptación, pero es lo mismo, por mucho que tú lo hagas con tu propio código, va a ser algo externo, no es lógica del negocio de encriptación. Simplemente es un requerimiento y a la lógica del negocio no le interesa cómo haga la encriptación. Le importa que se haga y nada más. Entonces eso lo tiene que hacer en infraestructura, no ni en dominio ni en aplicación. Porque como les dije recién, dominio es lógica del negocio y aplicación es la que orquesta todo. Infraestructura se encarga del detalle, ya sea, por ejemplo, de encriptar, de guardar, de consumir servicios, no sé, externos, ¿no? Como de pago Trustma, PayPal, librerías de envío de correo, etc. Así que Bastián lo hizo bien, respondió bien. Ángel, ¿Sí? permiso. Aquí me están descalificando por el chat porque levanté la mano antes que terminara el profe. Ya, miren. Entonces, Bastián ganó, va a estar anotado. Si él cumple con los requisitos, ¿se acuerdan de los requisitos de asistir de principio a fin y de todo el tema de participar? Al momento del sorteo va a tener su nombre 2 veces. Así que felicidades, Bastián. Vamos con la pregunta 2. Sí, la pregunta 2. A ver que también no es difícil. Sí, Tomar oye, la aquí atención. perdón, Ángel, una pequeña interrupción, lo siento. Lo siento, Bastián, pero no puede ganar 2 veces. Puede tener que responder, pero el premio tiene que ser también para otra persona, ¿vale? Sí, pues claro, ya ahí Bastián participó. Ya, la otra persona. Bueno, aquí tiro la otra pregunta. Tampoco es difícil porque también lo expliqué. Eso es muy sencillo de esta clase. Mira, los pidieron ahora otro requisito que si alguien se registra, esta persona tiene que ingresar su fecha de nacimiento y tenemos que asegurarnos que esta persona sea mayor de edad. Esa lógica del negocio, que sea mayor de edad. ¿De dónde tiene que vivir? ¿En qué capa? Cristóbal levantó la mano de una. Cristóbal. ya, esa
esa lógica tiene que ir dentro de la capa del dominio, porque como lo explicaste dentro de la misma clase, se puede hacer los parámetros para que al momento de seleccionar la fecha y no, en este caso, no sea mayor de edad, se le restringe. Y al ser mayor de edad, se le habilita, por así decirlo. Perfecto, Cristóbal. Perfecto. Sí, como no hay nadie más que levantó la mano, bueno, Cristóbal, respondiste muy bien, exacto. Esa lógica tiene que estar en la capa de dominio, porque la capa de dominio es la que se encarga de resguardar, validar toda esa lógica del negocio, ya sea, como yo les dije, en este caso es que sea mayor de edad, y si por ejemplo hubieran otros requisitos más, todo tiene que estar en el dominio porque es lógica del negocio. No tiene nada que ver con base de datos o alguna otra cosa. ¿Sí, Dani? Ya. Entonces, Bastián y Cristóbal, cumpliendo todos los requisitos, por supuesto, que mañana vamos a ver si se conecten y si están toda la clase conectada, va a tener doble oportunidad de ganar en el sorteo. Felicidades, muchachos. O sea, mañana no, perdón, el viernes. Dani, Ya estoy adelantado, ¿cachai? Me estoy Eh, preparando para la clase al tiro. ya. Chico, ¿alguna duda? De verdad, no sé si están con todo claro lo que expliqué. Sé que es difícil, por eso pregunto tanto, porque yo sé que es difícil esto de elegir, no sé si tienen alguna duda, o si quieren saber cómo hacer algo más, no sé, pregunten. Sí, Cristóbal. Yo tengo una duda, porque al principio de este taller, tú mencionaste como las ventajas, en este caso de Nets, Ujú, y bueno, siendo tu lógica que tú ya obviamente sabes mucho más que de esto, ujú. ¿qué desventajas ves tú al ocupar esto? ¿Ocupar arquitectura hexagonal? Sí, Muy buena pregunta, Cristóbal. Mira, como yo expliqué en la primera clase, la arquitectura hexagonal no es para que ustedes la apliquen en una aplicación chica que, no sé, po, una calculadora o una aplicación que van a utilizar muy poco o que no o saben o están seguros de que no va a tener cambios a lo largo del tiempo. Una aplicación como la de tarea, no deberíamos tampoco aplicar esta arquitectura, es como usar un tanque para ir a comprar al supermercado. No tiene lógica. Acá estoy haciendo, hice con ejemplo de tarea para que ustedes entiendan cómo se aplica la arquitectura, con algo sencillo. Pero en la realidad, como esta arquitectura nos hace escribir tantos archivos, separar tantas las cosas, esto en una aplicación pequeña es muy compleja. Hace que se compleje demasiado una aplicación pequeña. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, porque si lo ven, lo hace crear demasiados archivos. Y es una de las grandes quejas de algunos desarrolladores que no pasan la arquitectura limpia, sobre todo hexagonal, debido a eso, que tienen que hacer muchos archivos. Si van y compartir pantalla de nuevo, si hacemos la comparación, compartir pantalla, aquí tengo el ejemplo que hicimos el otro día, que es bien sencillo. Si ven, tenemos tres archivos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, como un poquito más de 12 archivos para hacer una simple tarea. Siempre crear tarea, un club de tareas. Pero si vamos acá, que hace lo mismo la aplicación, en el hexagonal, tenemos mínimo más de 30 archivos aquí para hacer lo mismo. Entonces, esa es una de las grandes desventajas que tiene hexagonal. Y si le agregamos el diseño orientado al dominio, también nos compleja también la curva de aprendizaje. No es lo mismo aprender Next sencillamente que una curva muy suave de aprendizaje, y con hexagonal eso es enorme porque hay muchos conceptos. Como yo les explico aquí, estamos viendo la punta del iceberg. En el curso más grande vamos a ver todos los patrones que hay que aplicar en hexagonal bien hechos, que son patrones que nos permiten hacer rollback en la base de datos,
patrones de comunicación con otras aplicaciones, sistema de cola, que un sistema de cola podemos usarlo, por ejemplo, para envío de correo. Nosotros tenemos que hacer un envío de correo, nosotros mandamos una cola de una verdadera fila eso, y se van enviando los correos, y la aplicación no se va preocupando de eso. Simplemente la cola va enviando los correos y eso trabaja como asíncrono. La aplicación no le va a interesar cuando termine, simplemente que la cola termine y nada más. Tenemos también patrones que hay que implementar para la seguridad. ¿Cómo hacerlo con hexagonal? Patrones como para hacer, no sé, dominios más enriquecidos. ¿A qué me refiero con enriquecido? Dominio que maneje bien la lógica del negocio, que sea legible, que sea reutilizable, porque la idea no es siempre repetir código. La idea es siempre escribir un código que podamos reutilizar en distintas partes de la aplicación si es necesario. Entonces, hexagonal es muy complejo. Lo más complejo es el tema de los archivos, de crear tantas clases y la curva de aprendizaje que tiene hexagonal. No es sencillo de hacer. Por eso a esta gente no les gusta hexagonal por la complejidad, porque según muchos dicen, no, es mucha complejidad para hacer algo tan sencillo de repente. Y por eso, hexagonal, se dice, hexagonal es para aplicaciones grandes, no pequeñas. ¿Alguna otra duda? ¿O si Cristóbal te quedó claro lo que te expliqué? Sí, me quedó bastante claro, la verdad. Ya. ¿Alguien más, chicos? Creo que no. Creo que está todo claro. Entonces, Ángel, pues, tenemos una pregunta ah, en el chat. ¿Y si uno busca seguridad, pero es una aplicación pequeña, igual es útil o preferiblemente no? Pregunta Héctor Mardones. si es una aplicación pequeña, puedes hacer la seguridad, implementar la misma seguridad, pero usando la arquitectura que ya te dan. Es necesario que tú hagas usar hexagonal para hacer eso. Ahora, tú me dices, por ejemplo, ¿no? Que es una aplicación pequeña en código, pero va a tener muchos cambios a lo largo del tiempo. Obviamente que te voy a recomendar hexagonal, porque ahí se te va a hacer mucho más fácil hacer el cambio. Y para Obviamente, para un SAS eso está más que dicho que tiene que ser con hexagonal. O sea, yo te diría, si no usas hexagonal, sería un error, digo, porque un SaaS estamos hablando que es una aplicación que tú vas a tener que tener muchos flujos de clientes y tú vas a tener que mantener ese SaaS siempre. Entonces, si tú quieres hacer algún cambio, hexagonal te va a ayudar mucho a hacer ese cambio rápidamente. No tener que tocar todo para hacer un pequeño cambio. Así que totalmente recomendable. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Aprovechen de preguntar, que estamos a nada de finalizar. ¿O está todo bien? Reacciones por No, último para saber. no de momento, por mi parte. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Estamos listos como para terminar entonces, Sí, Ángel? sí, estamos listos. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy, por interactuar, que eso de verdad que se agradece muchísimo. Hay un agradecimiento especial a los que estuvieron en el receso. A ver, vamos a leer al tiro. A Renata, me acuerdo que estaba preguntando sobre Das Academy, a Matías que nos dio sugerencias del Kahoot. Así que no, de verdad, agradecido del apoyo que nos están dando. Gracias, Aten. Y nada, o sea, lo esperamos en la tercera y última clase. Se viene buena la tercera y última clase, de verdad. Se viene el sorteo muy importante. Estamos sorteando 2 cupos del curso. Así que muchísimas gracias por todo. Recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden compartir, recuerden apoyarnos, porque la idea es poder seguir haciendo este tipo de talleres, este tipo de clases, que puedan quedarse ustedes con algo. Y la idea es que llegue más gente y formemos una comunidad bonita. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por sus interacciones. Nos estaríamos viendo el viernes 29 con la última clase. Ya, chicos, muchas gracias igual por su asistencia. Un gustazo. También. Chao, chao. Gracias. Un gusto igualmente. Chao. No, muchas gracias.
Chao, muchas gracias igual. Que tengan bonita Chao, tarde. chao. Chao.